Hola, esta es mi compañera Laura y yo soy María Jesús. Y antes de comenzar con la práctica vamos a quedar a algunos conceptos claros como son las sustancias puras. Dentro de las sustancias puras tenemos los elementos, que son sustancias compuestas por átomos del mismo tipo, y también tenemos los compuestos. Y los compuestos son sustancias que están compuestas por dos o más elementos. Dentro de las mezclas distinguimos mezclas homogéneas que están compuestas por unas sustancias donde no se diferencian los componentes y las heterogéneas donde sí que se diferencian los componentes con facilidad. También podemos definir una sustancia según su color, su olor, su punto de fusión, ebullición y otro tipo de reacciones. También hemos de decir que hay tres tipos de estado: sólido, líquido y gas. Estos dependen de las condiciones de temperatura. Como ha dicho mi compañera, las sustancias están compuestas por partículas. En el estado sólido las partículas no se mueven, mientras que en el estado gaseoso se mueven muchísimo. El instrumento más utilizado para medir la temperatura es el termómetro. Disponemos de distintos tipos. El termómetro de alcohol, que sirve, por ejemplo, para medir la temperatura corporal, el termómetro de mercurio, el termómetro del suelo para medir el suelo, el termómetro de sonda, que es el más preciso y es el que hemos utilizado para realizar las prácticas, y el termómetro de infrarrojo, el láser, que bueno, podemos medir, por ejemplo, a distancia y etcétera. Al diseñar esta práctica sobre los cambios de estado, las caracterizar las sustancias, pues sacamos la idea de libros de química antigua que tenían de la familia de mi mujer, que habían estudiado farmacia allá por 1900, al inicio del siglo XX. Entonces me pareció muy curioso coger un libro de esto y ver cómo se hablaba de una sustancia química, y era como muy anecdótico. Entonces, por ejemplo, el metanol, te empiezan diciendo sinónimos, de historia de cómo se va descubriendo esa sustancia, después ya de cómo se obtiene, porque en muchos procesos naturales se obtiene, o alguien con reacciones químicas lo obtiene, y más adelante empieza a hablar de las propiedades. Las propiedades siempre a la hora de describir una sustancia química pues empieza a decir esto de lo de hierve a 66 grados, tiene tal densidad, tiene tal color. Entonces, con toda esta idea, digo, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero nosotros en el laboratorio, como lo hacían los antiguos. También, además de libros antiguos, podemos mirar en las páginas web que hoy día tenemos. Hay una muy interesante que se llama Materia Interactiva, del CENICE, del Gobierno Nacional en Educación. Entonces, esa página es muy interesante porque habla de los átomos, las moléculas, y empieza a presentar también esta idea de las sustancias puras, las mezclas, de cómo se cambian de estado. Entonces, toda esa la podemos buscar en el ordenador muy bien y es interesante para que cualquiera la tenga. Comenzamos con la primera práctica y en esta vamos a investigar el punto de fusión. Para empezar, rellenamos dos vasitos pequeños de agua, uno con metanol y otro con etanol, y los marcaremos bien para saber cuál es cuál y no llegar a confusión. Posteriormente los introducimos en un congelador, teniendo en cuenta que contamos con un congelador normal. Esto quiere decir que su temperatura máxima es de menos 18 grados centígrados. Dejaremos reposar estos vasos 24 horas. Bien, estos vasos ya llevan el tiempo necesario en el congelador y, como podréis ver, el del agua se ha congelado hasta ha aumentado su volumen, mientras que ambos alcoholes han mantenido su estado líquido, puesto que los alcoholes, para que se congelen, necesitan estar a unos menos 114,1 grados centígrados. Además de las tres sustancias que han nombrado Laura y María Jesús, pues también hemos hecho pruebas de fusión con otras, del punto de fusión. Entonces, por ejemplo, buscando grasas, pues digo la glicerina, teníamos glicerina, hemos metido en el congelador también. También aceite lógicamente se queda enseguida sólido. Y también otra que hemos probado es el agua con sal, porque sí estamos viendo que cuando cae nieve, hay heladas, siempre la gente de Protección Civil pues va y echa sal ahí. Entonces es porque baja el punto de fusión y consigue que esté líquida el agua con sal a una temperatura más baja de 0 grados. En la siguiente práctica vamos a investigar el punto de ebullición.
Para ello meteremos hielo en una cazuela e iremos viendo su temperatura cada 15 o 30 segundos. Disponemos de un cronómetro para ir anotando tiempo en esta gráfica. Una vez que hemos medido la temperatura y hemos anotado los puntos de ebullición, elaboraremos una gráfica en la cual en el eje de las Y, el eje vertical, estará la temperatura y en el eje horizontal, el eje de las X, estará el tiempo, la variable independiente. Uno de los posibles errores que se puede cometer haciendo esta práctica es, una vez ya teniendo el punto de ebullición, que será un punto constante, si acercamos el termómetro de sonda a la cazuela, este seguirá aumentando, pero no por la sustancia, sino por la temperatura de la cazuela en sí. También intentando hacer más variantes del punto de ebullición de sustancias como demasiado comunes y demasiado parecidas, el agua, el metanol y el etanol, busqué otras distintas y busqué grasas. Entonces, la glicerina era muy alto, eran 200 y pico grados, entonces no era fácil que aquello se convirtiese en vapor. También otra grasa que se me ocurrió, pues un aceite, el de oliva, el de girasol. Entonces resulta que esto solemos creer o podemos creer que son sustancias puras y además cuando tú calientas un aceite empieza a salir humo, pero no es una ebullición, es que se está estropeando el aceite, eso le llaman punto de humeo. Entonces eso es algo que aunque parezca un fenómeno físico semejante, pero no lo es. O sea, se está estropeando y además también lo tengo aquí apuntado porque es que el aceite de girasol o el de oliva son mezclas. El de girasol son aceite palmítico, esteárico, oleico, linolénico, es decir, son 4 aceites y ya pues cada uno tiene su punto de fusión, entonces es una mezcla aunque sea homogénea. Investigamos la densidad de la sustancia. Hemos de tener en cuenta que la densidad es la masa partido por el volumen. Para ello hemos cogido una pipeta y hemos trabajado con el agua, el etanol y el metanol. Hemos derramado 100 gramos en la probeta y después lo hemos pesado en nuestro peso. Cogeremos una cierta cantidad de agua, etanol y metanol, la situaremos en las probetas con una pipeta y anotados ya los centímetros cúbicos pasaremos a colocarlas en el peso. Anotaremos el peso que tiene cada una y hecho esto lo calcularemos la densidad. Además de hacer la práctica de la densidad de forma tradicional con un peso, añadir, valorar el peso y el volumen y la relación entre ambos, pues se me ocurrió también usar densímetros. Los densímetros son cosas que ya no se usan mucho, pero bueno, a veces han valido para algo. Entonces un densímetro sería esto, tiene un determinado volumen y pesa algo que han considerado para que llegue a un determinado nivel. Entonces, por ejemplo, tengo densímetro de alcohol. El densímetro de alcohol, yo tenía un abuelo que hacía vino, entonces tenía uno, lo ponía allí. Cuando iba saliendo alcohol, que es más ligero que el agua, pues aquello se hundía un poquito, entonces ya veía que ya sí había habido la fermentación. Así que ese sería el densímetro de alcohol. Después recuerdo otros que se usan también, son densímetros de leche. Cuando, por ejemplo, en una central lechera antes se compraba la leche que la traía alguien del campo, esa leche a veces estaba aguada. Entonces la manera de hacer la prueba era así rápidamente coger la leche, ponerle esto y se veía si subía o bajaba y ponía agua más leche, porque en función de que tuviera más agua, pues aquello tenía una densidad diferente. Y otros son densímetros para sales. Esos densímetros para sales, pues, por ejemplo, se usan en las baterías de los coches. A la hora de preparar disoluciones de agua con sal determinadas, pues también se usan y es interesante. O sea, son como maneras rápidas de medir la densidad en cuestiones que van cambiando. Hasta aquí la práctica de hoy, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa de Ciencias TDA.